Bienvenidos a nuestro tercer episodio Robot Caminante. En esta ocasión voy a usar este aromatizante para realizar este nuevo proyecto. Como siempre voy a partir con un boceto simple, una idea básica, con algunos elementos que ya tengo previamente definido para el robot, que aproximadamente viene siendo el 40% de este proyecto, y el resto en verdad son cosas que voy buscando o adecuando para poder seguir armando y completar todas las partes que necesito. Así que con este diseño básico ya tengo una idea en mente de lo que voy a realizar con este robot. Y con esta idea previa ya podemos comenzar. Lo primero es desarmar este aromatizante y guardar estas piezas para algún trabajo posterior. Con este envase voy a hacer la parte trasera de la cabeza, así que debo realizar unos cortes curvos para que calce en forma perfecta. Una vez cortada esta parte del frasco lo calzo y veo que funcione bien, y busco los elementos que voy a ocupar, que es una tuerca de un pitón de manguera y una tapa de un envase de champú. Una vez lijadas todas estas piezas, comienzo a pegar y ocupo bicarbonato para lograr una soldadura firme en la parte interior para que esto no se nos vaya a mover ni a salir. Luego pego la tapita de champú en la parte posterior y ya tenemos esta sección completa de la cabeza. Con este tubo de una lámpara de escritorio lo voy a usar como cuello, así que tomo medidas. Veo que no cierra bien, así que voy a tener que aplicar un corte curvo para que esto cierre bien, y además darle la altura para lograr el cuello de esta cabeza. Y con este tope de una barra de cortina voy a hacer la base para este cuello. Y ahora comienzo con los elementos para hacer estos brazos de cañones que van a ir a cada lado. Corto este lápiz en dos partes y así hago los brazos. Perforo esta unión eléctrica hasta lograr que entre perfecto el tubo, y para ocultar esta imperfección voy a usar unas arandelas de goma. Mido el diámetro de este tubo para así poder perforar la cabeza y que esto encaje de la forma más precisa posible. La idea es que este tubo calce de la mejor forma posible, así que ocupo una lima y lija para suavizar los bordes. Y para disimular esta imperfección del corte también voy a usar una arandela de goma. Con esto ya tenemos la base de ambos brazos, así que ahora vamos a fabricar los cañones. Con silicona caliente pego estos tubos para que no se salgan, refuerzo con el pegamento y aplico el bicarbonato para que esto selle bien y lograr nuestra soldadura. Con una tapa de compota de fruta voy a hacer la punta de estos cañones y voy a reforzar con pegamento y bicarbonato para que esto selle muy bien. Para el otro extremo del cañón voy a usar esta tuerca, que es una pieza de una tapa de baño, y voy a sellar con el pegamento y el bicarbonato. Luego uso una arandela plástica para agregar profundidad al cañón, y en la parte posterior la sello con una tapita de cubre tornillo. Y ya con esto tenemos listos nuestros cañones. En la base del cuello agrego goma eva para que esto tenga textura y no se vea tan plano. Con una pieza que saqué de un portacelular voy a hacer el cuerpo del robot, así que acá pego la base del cuello. Luego pego el cuello a la cabeza y con el pegamento puedo sellar toda esta pieza completa y tener la cabeza totalmente cerrada. Ya con esto puedo hacer la parte trasera de la cabeza, así que aplico el pegamento
el bicarbonato para lograr una buena soldadura y que cubra todos los espacios, y ya tenemos nuestra parte trasera de la cabeza del robot totalmente lista. Con unos trozos de esta tarjeta plástica voy a tapar los espacios que quedan en cada lado, y así puedo hacer una especie de láminas metálicas en el cuerpo. Para la fabricación de las patas voy a usar estos palitos de helados, estos perros de ropa y arandelas. Corto los trozos de palo helado, los lijo y empiezo a armar la parte superior de estas patas. Así que voy tomando medidas, marco este palito en la zona que me sobra y una vez cortado ya lo armo para luego pegarlo todo y dejarlo firme. Con estos pines metálicos voy a hacer la unión en el vértice de esta pieza para lograr la parte superior de las patas. Agrego estas arandelas plásticas a cada lado para que esto vaya anclado al cuerpo. Con silicona caliente pego esta pieza de un perro para ropa y le doy un pequeño ángulo para que funcionen como patas. Ya tenemos las bases de las 4 patas para poder agregar después más detalles. Voy a usar esta arandela plástica como base para el ojo y este botón dorado lo voy a reservar para el final. Voy a fabricar un par de antenas con estos pedazos de palo de lado y estos broches metálicos para ponerlo en la parte superior de la cabeza. Los fijo en la parte superior y ya tengo listas mis antenas. Y sigo agregando algunos detalles más, como estas láminas de plástico en cada costado para simular unas placas metálicas en el fuselaje. Voy a agregar estas abrazaderas plásticas a cada lado para que esto tenga un aspecto más mecánico aún. Con goma eva agrego detalles para que esto no se vea tan liso, aprovecho de tapar la marca frontal y así agrego láminas metálicas en el fuselaje y en ambos cañones. Agrego unos pines plásticos para simular un par de antenas extra y comienzo a pegar estos pernos que me ayudan en el fuselaje para que parezca más industrial. Con este trozo de goma eva voy a marcar unas líneas con esta pequeña herramienta y así agregar un poco más de textura en la parte trasera de la cabeza. Y agrego estos dos componentes electrónicos en la parte superior. Con cable para parlantes y este tubo de una paleta de dulce voy haciendo unos conectores que voy a ir poniendo en varias secciones y partes de toda la estructura, para así tener como una línea gráfica, por así decirlo, y conseguir lo que quiero, que tenga mucha conexión y hartos de estos conectores en todo el cuerpo, la cabeza y las patas del robot. Como siempre pegamos bien y aplicamos bicarbonato para que esto logre una buena soldadura y no se nos mueva. Para hacer este conector pequeño voy a usar unas pinzas, pego y así logro que esta unión se mantenga, para después aplicarle bicarbonato y pegarla en el costado del cañón. Y como dije anteriormente, voy a hacer varios tipos de conectores para poner en distintos lugares y así lograr la estética que quiero finalmente, que esto esté con mucha conexión. Y siempre es recomendable para estas pequeñas piezas usar bicarbonato para que esto pegue bien y no se vaya a soltar con el movimiento. Voy a agregar unos pequeños detalles con estos trozos de cable en cada costado de los cañones y además voy a agregar en la parte superior un broche metálico para que esto tenga muchos más elementos y texturas para poder pintar y que quede bueno. En el soporte para celular como base le agregué un trozo de goma eva en la parte posterior y voy a cortar estas puntas de lápiz para pegar en la parte trasera y así hacer unas conexiones hacia la cabeza que lo vamos a ver un poco más adelante.
Ahora voy a hacer otro tipo de conectores con el cable para parlantes, el tubo de paleta y unos componentes eléctricos. Lo elijo bien para poder pegarlo y que tome de buena manera el pegamento. Posiciono y posteriormente le agrego el bicarbonato y elijo la superficie para que tenga buena adherencia con el cuerpo y procedo a pegarlo. Después de pegar estos elementos, aplicamos pegamento, reforzamos bicarbonato para lograr el buen pegado de todo esto y posicionamos todos los elementos para que esto funcione como esperamos. Acá podemos ver cómo ya está todo instalado y vamos a poner unos pequeños anclajes en cada lado para que simule unas placas metálicas. Con estas pequeñas abrazaderas plásticas y trozos de tubo de paleta de dulce vamos a hacer nuevas conexiones con silicona caliente. Posiciono los tubos justo en los orificios donde iban los tornillos y pego estas piezas en distinta posición para lograr lo que quiero, que es la conexión en la parte delantera y posterior con estos tubitos y estos cables de audífono. La idea, como dije anteriormente, es que este robot tenga varias conexiones de este tipo porque es lo que le da la estética o la estética principal de conexiones técnicas en todas las partes para que se vea muy mecánico. Para la zona delantera y tapar ese espacio que nos queda, voy a usar esta rejilla de parlante. Y con esta técnica que ya mostré creo en el video anterior, tomo una medida con masking tape, así puedo tomar una buena medida curva y es mucho más fácil cortar esta rejilla y la posiciono donde debe ir. De este rizador para pelo voy a extraer un pequeño trozo y lo voy a poner como protección trasera del vehículo. Acá comienzo a fabricar una estructura para parte superior delantera de nuestro cuerpo con unas tapas de pegamento y unos círculos plásticos y agrego otro circulito plástico a esta pequeña pieza que también era de un soporte para celular. La posiciono en el centro y pongo cada una de estas tapas a cada lado para formar este mecanismo. Y con estos adhesivos agrego pernos en toda la estructura. Pongo un pequeño parachoque en la parte delantera y un par de pernos en cada costado de este parachoque. Y ahora voy a agregar todos los detalles en las patas para que esto se vea muy mecánico. Primero corto una punta de la pata para que esto tenga un apoyo más arácnido y agrego estos cables de parlantes en la estructura superior de las patas para que agregue una buena textura. Trato de agregar varios elementos como detalle para así darle más estructura mecánica, como este broche metálico, y así ocultar un poco la apariencia del perro de ropa. Acá realizo un nuevo conector con esta abrazadera plástica pequeña, un cable y este tubo de paleta de dulce, y así puedo hacer una nueva conexión en la parte superior de la pata. Pego bien los elementos y aplico el bicarbonato para que esto logre tener una firmeza mayor y no se nos vaya a mover en ningún caso. Con goma eva voy agregando algunas láminas para que esta pata tenga algunos elementos metálicos, unas placas metálicas, y así voy agregando más detalle a estas patas. Con silicona caliente y una tarjeta aliso y lleno los espacios de esta pata para poder agregar nuevas láminas metálicas y así que esto sea mucho más sólido. Con esta rueda de encendedor y unos trocitos de tubo voy a agregar este detalle en la parte inferior de la pata y también voy a agregarle unos cables para hacer estas últimas dos conexiones y ya con esto tendríamos lista esta pata, por lo menos en la estructura, ya lista para poder pintar más adelante. Y finalmente agrego estos detalles a modo de pernos en las cuatro patas.
Para posicionar las patas en altura y en distancia, voy a usar esta cajita metálica que me da la altura precisa para lo que yo quiero hacer, que es que estén las 4 patas al mismo nivel. Así que voy pegando uno a una con cuidado y tratando de que todas tengan la misma altura. Siempre es bueno recordar que todos los elementos que ustedes ven en estos videos son puros elementos reutilizables y que prácticamente eran basura, y yo los uso para hacer estas figuras y estos robots. Así no botamos nada y todo nos puede servir para crear lo que queramos en realidad. Y después de mucho trabajo y harta paciencia ya tenemos el cuerpo, las patas, el cuello, la cabeza y nuestro robot completo. En la parte posterior voy a agregar esa conexión que dije en algún minuto y ya tenemos esto completamente listo para pasar al proceso de pintura. Una vez aplicada la primera capa de gris, con un cautín voy haciendo marcas de daño en todas las superficies o en varias superficies para demostrar de que este es un robot que ha estado en batalla, que ha recibido disparos y está dañado en su superficie. Con esto le doy esta estética que me gusta a mí, que es más un robot de combate que un robot nuevo, digamos. Ya con estos detalles listos, comenzamos con el proceso de pintura. En una primera instancia usé un color verde que no me gustó para nada, así que preparé mi propio verde con azul, verde y amarillo, y logré este verde que me gusta mucho más. Las pinturas que yo utilizo son pinturas acrílicas. Con un pincel mucho más fino voy definiendo las orillas y las junturas, así me es más fácil después pintar con un pincel de tamaño normal, ya que tiene muchos detalles este robot y varias piezas entre medio y quiero utilizar varios colores, entonces tengo que ser muy precavido de no pasarme de la pintura y que todo esto sea preciso para que los colores no se monten y lograr un buen efecto de pintura y color. Y este pincel fino me sirve perfecto para todos los rincones y los espacios pequeños que de otra forma no podría llegar con un pincel normal. Y ya tenemos el primer tono verde aplicado en todo nuestro robot. Ahora con un gris oscuro que preparé con azul, negro y blanco, voy cubriendo todas las zonas que yo quiero en este color. Y ya como dije, voy a usar varios colores a diferencia de mis videos anteriores, así que con esto voy a aplicar este tono gris oscuro en varias láminas de metal sobre todo y en la estructura que quiero destacar de este color. Con la base de gris anterior y agregando blanco consigo este gris más claro para seguir aplicando en las placas metálicas de la cabeza del robot y algunas zonas que quiero destacar en este tono más claro. Y hago lo mismo en el cuerpo y en las zonas donde yo quiero aplicar este gris, que no son muchas, pero sí me sirve para el efecto que quiero lograr al final. Con este color que se llama titanio crudo, que es como una especie de crema o café muy claro, voy aplicando en algunas zonas. Este color me gusta mucho porque es muy parecido a ese café claro de algunos vehículos militares como más de desierto. Siempre es bueno hacer un pequeño estudio de color antes de pintar estas piezas. En este caso en particular yo me basé en dos temas principales. Uno es el color de las tortugas ninja y de Boba Fett de Star Wars. Yo creo que más adelante se va a notar este estilo de color. Aplico el color naranjo en varias zonas donde yo quiero destacar este color que es mucho más vibrante y así ir completando la cabeza en forma completa y pequeños detalles en el cuerpo.
Y avanzamos hasta el último color por aplicar, que es el rojo, en donde voy a pintar todas las conexiones de color rojo y esta sección de las patas. Una vez terminado todo el proceso de pintura, empiezo a envejecer. Esto lo hago con el acrílico bien diluido, color negro. Así voy marcando todas las junturas y todos los pequeños detalles entre un elemento y otro para así agregar volumen. Lo que estamos viendo ahora es una capa muy fina y delgada y voy esparciendo un poco con un cotón de algodón y así logro un tono más oscuro. Mientras más pintura se aplique, más se va a notar el efecto. En este caso yo lo estoy haciendo muy fino y muy suave para que esto se vea un volumen, pero que no se vea demasiado negro. Acá en la parte trasera lo voy a mostrar, creo que se nota mucho mejor. Y ahí voy a esparcir con el cotón y se nota el tono más oscuro en esa profundidad. Ahora con un pincel fino voy marcando las orillas de estos pernos y voy haciendo una especie de puntillismo en las zonas más alejadas de la placa para luego pasar el cotón de algodón y así lograr la difuminación y que esto se vea envejecido. Esta técnica es más precisa que la que mostré en mis videos anteriores porque así puedo enfocarme en detalles muy pequeños y muy precisos. En este acercamiento se ve precisamente lo que acabo de explicar hace un rato. Aplicamos el color y luego el cotón de algodón y logramos este envejecimiento que funciona muy bien para estos vehículos. Con esta misma técnica voy a resaltar este daño del metal agregando un sombreado y después pasando el cotón para que se vea bien el volumen y después el centro lo vamos a pintar con un color plata para que se vea el acero debajo de la pintura. Aquí ya podemos ver todo el efecto aplicado en toda la superficie y espacios, así logrando este envejecimiento que me gusta mucho. Ahora comienzo con el efecto que más me gusta y que caracteriza mis trabajos, que es la aplicación del color plata. Así que con este plumón y el pincel delgado voy marcando los espacios del desgaste y las marcas de batalla de la superficie. En los vértices y ángulos principales voy marcando este desgaste porque es la zona en donde más se debiera gastar la pintura y ver el metal que está debajo. Y sigo aplicando esta técnica sobre todo en los pernos, los vértices y los volúmenes principales en donde debiera haber un mayor desgaste de la pintura y que se vea el metal debajo. Siempre es bueno recordar que la esencia de estos trabajos es el reciclaje y la reutilización. Por lo mismo siempre es mejor usar estos elementos en hacer un juguete, una nave o un robot que tirarlos a la basura. En este acercamiento se puede ver cómo aplico esta pintura plata y el plumón es de pintura acrílica para que lo sepan. Y ya finalizando la parte superior con el envejecido y el desgaste metálico, vamos a continuar con el cuerpo y las patas usando las mismas técnicas que vimos anteriormente. Así que partimos con el envejecimiento y la técnica del acrílico aguado bien diluido para lograr este efecto antiguo y de desgaste. Luego del efecto de envejecimiento pasamos al de desgaste metálico usando la misma técnica anterior. Yo uso mis dedos porque me es súper práctico hacerlo así. Ustedes pueden hacerlo con un cotón
o con alguna otra técnica si es que no quieren utilizar los dedos y que los tengan todos pintados como se me ven ahí en el video. Ya finalizando toda la etapa de color, pintura, envejecimiento y desgaste de ambas partes, unimos todo y voy a pegar el ojo dorado que reservé al principio para conservar este color que me gusta mucho en la parte frontal. Y finalmente les presento el resultado final y acabado de este robot caminante. Después de muchas horas de trabajo y harta paciencia, hemos finalizado este tercer proyecto. Soy Antonio Poblete, agradezco el tiempo dedicado y les recuerdo suscribirse, compartir y darle like a estos videos para así poder realizar más en el futuro. Y como siempre quedan todos invitados para el episodio 4 de Eco Art Toys. Nos vemos.